Ya, perfecto. Entonces, bueno, como les decía, la idea es que hoy, bueno, originalmente quería ver esta semana el capítulo 11 del libro, que corresponde a convexidad geodésica, pero resultó que al empezar a leer el capítulo me di cuenta que habían varios prerequisitos que necesitamos, algunas cosas que se discutieron de manera tangencial antes en el curso, pero creo que es bueno verlas de manera más estructurada. Entonces, el capítulo 10 como que se trata, le pusieron additional tools, es como simplemente algunos elementos teóricos que se necesitan para hacer ciertas cosas. Particularmente para convexidad geodésica y para resultados de complejidad en general, es súper importante tener propiedades, por ejemplo, de que la función objetivo es Lipschitz, o su gradiente es Lipschitz, o su hessiano es Lipschitz, etc. Y para eso uno necesita la noción de transporte paralelo. Así que en realidad lo que voy a hacer hoy es como conducente hacia llegar a eso. No voy a alcanzar a ver transporte paralelo porque hay harto material antes de eso, pero lo que sí vamos a ver es que vamos a discutir un poco de cómo la geometría riemanniana induce métricas y el concepto de geodésicas que ya lo hemos visto desde el punto de vista como físico, si ustedes quieren, de cómo estas curvas que tienen aceleración cero, ¿cierto? Pero vamos a verlo desde un punto de vista variacional aquí. Eh, Vamos a discutir también el mapa exponencial y el mapa logarítmico, ¿okay? Que también es súper útil, por ejemplo, en el contexto de retracción. Así que, bueno, partamos. Partamos entonces primero discutiendo un poco la estructura métrica de un espacio o de una variedad riemanniana. ¿Okay? Entonces, digamos que M es una variedad riemanniana, vamos a decir que es conexa si para todo par de puntos en la variedad existe una función continua, y aquí vale la pena preguntarse continua para qué topología. En este caso la topología del dominio va a ser la topología de R, la usual, y la topología en la variedad va a ser, bueno, la topología inducida por la, digamos, si esta es una subvariedad riemanniana de Rn, va a ser esa, ¿ok? Pero más generalmente tengo entendido que hay una topología que se induce por los atlas, ¿ya? Entonces ahí uno utilizará esa topología, ¿sí? Pero cualquier estructura, digamos, topológica que uno traiga de antes con la estructura riemanniana, en ese sentido nos referimos, ¿ya? Y la idea es que esta función básicamente conecta el punto X con el punto Y a través de esta curva continua, ¿ya? Y debido a las propiedades topológicas de una variedad, una variedad puede a lo más tener una cantidad finita o numerable de componentes conexas, bajo esta definición, ¿ya? En el contexto de topología así como abstracta, ¿cierto? Esto sería como una conectividad por camino, ¿cierto? No la conectividad topológica que uno utiliza tradicionalmente, pero para efectos de la discusión aquí en variedades, esta es la noción que vamos a utilizar de conexidad, ¿ya? No sé si hay preguntas con respecto a esto. Ya. Si no, No, sí. no ¿No? eso, que no había preguntas. No hay preguntas. Perfecto. Ya. Entonces, eh, una segunda definición, vamos a decir que un segmento de curva de una variedad M es una función continua, ¿cierto? Donde vamos a tomar dos puntos A que son, o sea, un intervalo AB que se mapea a la variedad de forma continua y donde A es menor o igual que B, ¿ya? Y en ese contexto vamos a decir que esta curva, el segmento de curva es suave si es que puede ser extendido a una función continua, un mapa continuo, C tilda, que va desde un cierto intervalo a la variedad y que ese intervalo es una vecindad del intervalo AB, o sea, es un abierto que lo contiene, o contiene un abierto que contiene A, B. ¿Ya? Y en dicho caso, como C tilda va a ser suave, inmediatamente C' de A y C' de B van a estar bien definidas, ¿cierto? O sea, perdón, C tilda prima de A y C tilda prima de B van a estar bien definidas y eso implica que de alguna forma vamos a poder tener una buena definición para las derivadas en los extremos, ¿no? Vamos a decir que este segmento de curva es regular si es que además la derivada no se anula en ningún punto del intervalo. También vamos a decir que es suave por pedazos, ¿cierto? O
respectivamente regular por trozos o por pedazos, si es que existen tiempos, me falta aquí, si es que existen tiempos T0, T1, ¿cierto? Que interpolan A, B, tal que la restricción de la función C a cada uno de esos intervalos es suave o es regular, ¿ok? En el sentido definido anteriormente, como curva, segmentos de curvas para cada uno de estos intervalos. Y como también hablamos antes, el segmento de curvas C es en la función, como una función de A, B a la variedad, conecta X ahí si es que toma los valores extremos en el par de puntos, ¿sí? Así que esto, bueno, en realidad es bastante natural y sencillo. Ya, aquí viene lo interesante, ¿ok? Entonces, dado un segmento de curva que conecta, ¿cierto?, un par de puntos X e Y, o más generalmente ni siquiera necesitamos especificar estos puntos X y Y, consideremos un segmento de curva nomás, ¿ok? Podemos definir el largo de esa curva como la integral de la velocidad, ¿ya? Vale decir, entonces el largo va a ser la integral entre los extremos de este intervalo de la norma de C' de t, cuando yo la norma la cuantifico en términos de la métrica local, C de t, ¿verdad? Eso, ¿ya? Entonces, y la idea va a ser, en ese sentido les decía que vamos a definir una métrica pensando en el fondo que, dado un par de puntos X e Y, pueden haber muchas curvas, ¿cierto?, que conectan X e Y, C de t. Pero la idea va a ser en el fondo escoger aquella que minimice el largo de curva. Esa es la definición variacional que vamos a utilizar para introducir una distancia en este espacio, ¿ya? El ínfimo de esos largos de curvas puede ser tomado de manera que es regular por trozo o regular por, o sea, perdón, suave por trozo, ¿ya? Y eso no afecta el valor del ínfimo. Y por otra parte, cabe señalar de que el ínfimo podría no alcanzarse, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes toman como variedad, no sé, R2 menos el 0, y toman o sea, aquí está el origen que es extraído del espacio, ¿cierto? Y yo tomo un punto que es como X y menos X, van a ver una sucesión de curvas, ¿cierto? Que se van a hacer más y más cercanas para alcanzar la... Ah, bueno, y la métrica va a ser en este caso la métrica plana simplemente. Pero aquella que minimizaría en este caso, que sería el segmento de línea que une X y menos X, no es factible, por lo tanto el ínfimo no se alcanza, ¿ya? ¿Hay preguntas con respecto a eso? No. Ya, entonces está claro la definición de la distancia en este espacio, ¿ya? Ok. Entonces uno puede demostrar, ok, en este capítulo hay varias cosas que en el libro se enuncian pero que no se demuestran, así que esta clase va a ser un poco así. Bueno, si la variedad m es conexa, entonces esta definición de distancia induce una métrica sobre la variedad m, y su topología además coincide con la topología de Atlas, ¿ya? Que es la topología con la que empezamos para trabajar en la variedad. Así que eh, esta métrica metriza la topología, esa topología. Ya. Por otra parte, si es que el ínfimo en esta definición de métrica se alcanza, vamos a decir que cualquier curva que alcanza ese ínfimo es un segmento de curva, o sea, es una curva minimizante, ¿ya? Eh, ok, y un teorema, esto se mencionó en algún momento, yo creo que alguno de ustedes lo dijo, ¿no? Pero lo voy a repetir. Cualquier curva minimizante admite una parametrización con velocidad constante, ¿ya? Que además es una geodésica, ¿ya? Ya eso se le va a llamar una geodésica minimizante, ¿ya? Y algo que cabe la pena, o sea, vale la pena aquí señalar, ¿cierto? Es que, por ejemplo, en el caso de un espacio plano, ¿cierto? Donde la métrica no varía en el espacio, o un espacio vectorial, quiero decir,
Las curvas minimizantes son precisamente los segmentos de línea, ¿cierto? Si yo tomo 2 puntos, la distancia mínima entre esos puntos se alcanza por unirlo a través de un segmento. Y esa noción de curva minimizante, ¿cierto? O realización de la distancia euclidiana, cuando yo me paso al contexto riemanniano, tiene como 2 posibles interpretaciones, ¿ya? Una de ellas, que fue la que discutimos en algún momento cuando empezamos a hablar la teoría de segundo orden, creo, es que puedo considerar geodésicas con cero aceleración, ¿cierto? O sea, puedo caracterizar, perdón, curvas minimizantes a través de cero aceleración, y eso corresponde a la geodésica, ¿ya? Y la que estamos introduciendo acá es en el sentido de que en el fondo puedo interpretar esta forma de interpolar puntos a través de un segmento de línea en el espacio plano en el contexto riemanniano como curvas minimizantes o short span, ¿cierto? Y ambas nociones en el fondo nos llevan a la misma realización, ¿ya? Con la precaución, ¿ya?, de que este teorema 10.4 en realidad me entrega un implica. Me dice que las curvas minimizantes inducen geodésica. Pero lo que puede pasar de alguna forma es que también hay curvas que tienen cero aceleración que no son minimizantes, ¿ya? Por ejemplo, si yo tomo en la esfera 2 puntos, ¿cierto? Yo puedo conectarlo a través de una geodésica, o sea, eh, sí, con una curva de cero aceleración, pero también puedo conectarlo a través de una curva de cero aceleración, pero que sea toda la vuelta a través de la variedad, ¿cierto? Y eso claramente no es una curva minimizante. Entonces la pregunta es, bueno, no hay equivalencia aquí, ¿cierto? Quería decir, no hay equivalencia aquí, pero en cierto sentido igual esta curva, por no minimizante que sea, como que de alguna forma, de manera local sí lo es, ¿cierto? Entonces uno puede escribir una especie de converso como medio tramposo, que dice lo siguiente. Todas las geodésicas en una variedad van a ser localmente minimizantes, ¿ya? Entonces, si uno toma, por ejemplo, el dominio de esta curva, que va a ser un conjunto de números reales, ¿cierto? Perdón, y tomo un punto T en ese segmento, va a haber una vecindad de ese punto en el cual todo par de puntos, su curva minimizante es precisamente la gama restringida de ese intervalo, ¿ya? No sé si está clara lo que este enunciado está diciendo. Sí, profe, se entiende bien. Ya, perfecto. Si está claro, entonces podemos seguir. Ya, y aquí viene, no lo escribí en el título, pero esto es como nociones de completitud en esta métrica, ¿cierto? Cuando tenemos métricas, podemos hablar de completitud y vamos a utilizar 2 nociones distintas. Una de ellas es la noción de que la variedad sea métricamente completa, en el sentido que ustedes ya conocen de sus cursos de, digamos, espacios métricos, ¿cierto? Que cada sucesión de Cauchy sobre la variedad converja sobre la variedad, ¿sí? Esa sería como la completitud en el sentido usual. Y aquí hay una noción alternativa de completitud que tiene que ver más bien con cómo se comporta la geodésica, ¿ya? Así que se llama geodésicamente completa. Y va a ser el caso en el cual toda geodésica puede ser extendida a una geodésica que se define sobre todo el segmento de la recta real, ¿cierto? Cuando estamos definiendo geodésica en el contexto de la página anterior, hablábamos de intervalo A, B, ¿cierto? Y nos mapeábamos a la variedad. La noción de completitud geodésica me implica que esta definición, este dominio para la curva, que es una geodésica, siempre puedo extenderlo para que se vuelva la recta real completa, ¿ya? Y este teorema, que se conoce como el teorema de Hopf-Rinow, dice que para variedades riemannianas conexas, las siguientes propiedades van a ser equivalentes. La variedad es métricamente completa, la variedad es geodésicamente completa, y satisface la propiedad Hein-Borel, creo que se llama esta, de que
Los conjuntos son compactos si solo si son cerrados y acotados. ¿Ya? Así que todas las nociones de completitud que ustedes se puedan imaginar en el fondo se tienen acá. En caso de que la variedad no sea conexa, uno puede aplicar este teorema sobre cada una de las componentes. ¿Ya? Y un ejemplo que en el libro enfatizan es el caso del grupo ortogonal que tiene dos componentes conexas. Si entiendo bien en el caso del grupo ortogonal, lo que puede pasar es que de alguna forma la orientación de la... O sea, el determinante puede ser 1 o menos 1, ¿no? No sé si alguien me puede corregir eso. Y eso es lo que da lugar a estas dos componentes conexas. Sí, bueno, yo sí confirmo, profe, justamente por eso. Ya, perfecto, sí. Sí, me quedó una duda, Sí, que ahora bueno, cuando tenemos una variable riemanniana, nosotros podemos, o sea, crear esta, o sea, y es conexa, podemos definir esta métrica riemanniana. Y no sé si lo mencionó, pero, o sea, perdón, esta métrica de la ínfimo de las distancias. sí. Eh, no sé si lo habrá mencionado, pero la topología que induce esa métrica es la misma que la topología con la que venía la variedad. Eh, sí, está esto. O sea, yo la verdad no vi las demostraciones de todos estos resultados porque están en el libro un montón de citas, digamos. Y creo que hay que leer harto para poder eh, descubrir todo eso. Pero este teorema dice que precisamente la topología inducida por la métrica coincide con la Mm, topología de Atlas. claro, Así claro, que claro. la respuesta es sí. Bacán. Gracias. Ya, súper. Ok. Eh, Eh, pre- sí. ah, profe, sí, yo tenía una duda sobre las... Parece que justo va a mencionar eso, que sobre las variedades geodésicamente completas. Creo que ahora iba a mencionar como ejemplos, que quizás le quería preguntar sobre ejemplos, qué casos se saben que son geodésicamente completas o algo así. Vamos a ver ejemplos, sí, sí. Así que Ah, ya. en un segundo. Ya. Eh, ya. Entonces, ya, algo interesante ¿cómo se llama? De los espacios completos en el contexto de variedades riemannianas es que eh, cada par de puntos, ¿cierto? En esa, perdón, sí, quizás lo dije mal. No sé si lo dije mal, pero lo voy a repetir. Entonces, si la variedad no es conexa, igual podemos decir que es completa si es que cada una de sus componentes es completa. ¿Ya? Y eso permite en el fondo no tener que estar lidiando con el caso en que es disconexa. ¿Ya? Y por eso aquí dice el primer teorema, el 10.9, que si M es completa, y cada vez que yo tomo un par de puntos en la misma componente, ¿ya? Ese par de puntos va a estar conectado por un segmento geodésico minimizante, que posiblemente no es único. ¿Ya? Y que, bueno, y si es minimizante, realiza la distancia riemanniana. ¿Ya? ¿Por qué podría ser no único? Bueno, un caso medio trivialón es que el caso en que, por ejemplo, estamos en el círculo o en la circunferencia y estoy tomando los dos polos, ¿cierto? Entonces, ahí en ese caso, esta curva tiene el mismo largo que esta curva, por lo tanto, no va a ser única. ¿Ya? Pero la existencia es lo que me sirve. Y eso es súper, o sea, eso es como natural desde el punto de vista de la completitud, si ustedes quieren. Ciertamente el ejemplo que dije de cuando uno saca el origen y toma dos puntos, eso no resulta en una variedad completa. ¿No? Eh, ya, y después dice que el converso no es cierto. ¿Ya? Y en ese caso uno puede tomar como variedad M el intervalo abierto 0,1. ¿Ya? En ese caso, todo par de puntos en el abierto 0,1 pueden ser claramente conectados a través de un segmento de línea geodésico, que en este caso es simplemente seguir el segmento de línea que une esos dos puntos. Y el abierto no va a ser una variedad completa porque no es completa en el sentido de que los... Eh, ¿Cuál me falla acá? Bueno, no toda sucesión de Cauchy va a converger, por ejemplo, ¿cierto? En el abierto yo puedo irme hacia el extremo derecho, es una sucesión de Cauchy, pero no converge. ¿Ya? Ya, vamos ahora a los ejemplos, entonces.
toda variedad riemanniana compacta es completa. Así que, por ejemplo, la esfera va a ser completa. Un espacio euclidiano finito dimensional es conexo y completo. ¿Cómo conecto puntos? Bueno, ocupando los segmentos de línea. Y de hecho, en ese caso, esos segmentos de línea son los únicas geodésicas minimizantes. ¿Ya? Y puedo relacionar entonces la métrica riemanniana con la métrica euclidiana. Tercer ejemplo, si yo tomo una subvariedad riemanniana de una variedad n, si n es completa y m es un subconjunto cerrado, entonces el subconjunto es completo. Así que eso ya les da un montón de ejemplos de cómo construir variedades completas. Y otra cosa que no es un ejemplo, pero vale la pena mencionarlo, es que la noción de largo de curva que tenemos de la página anterior es independiente de la parametrización. Y eso es claramente una consecuencia del teorema de cambio de variables, ¿no? Si yo reparametrizo la curva, obtengo el mismo largo. ¿Sí? ¿Hay preguntas con respecto a los ejemplos? No, todo bien. Ya, excelente. Ya, pasemos entonces al capítulo 2. Insisto, estas son cosas que han aparecido, han venido a colación en las reuniones anteriores, pero creo que es bueno ahora que las veamos así de manera más sistemática. Pues una cosa que se menciona en el libro es que para toda variedad riemanniana, si yo tomo un par XB en la variedad tangente, va a existir una única geodésica maximizante. ¿Ya? O maximal, perdón, no maximizante, maximal. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que voy a interpolar los dos puntos a través de una curva que es continua. Y la maximalidad se define en términos del largo del intervalo. ¿Ya? ¿Y esto por qué sirve? Porque nos va a permitir definir una clase o un tipo particular de retracción que es bastante útil. ¿Ya? Entonces, vamos a la definición. Consideramos primero este conjunto O, que corresponde a aquellos pares X, B, la variedad tangente, ¿cierto? O perdón, me estoy confundiendo. La variedad tangente es cuando yo tomo un punto, esto se llama el paquete tangente, ¿no? No sé si es la traducción correcta. Sí, no sé cómo traducir el bundle en verdad, pero... El tangent bundle, ¿cierto? El fibrado tangente. Eso, fibrado. Fibrado tangente, ya, ok, eso. El fibrado tangente. Ya. Entonces, claro, si tomo un par en el fibrado tangente, tal que satisface la siguiente propiedad, esta curva maximal gamma, o sea, gamma sub b, está definida en un intervalo que contiene a 0, 1. ¿Ya? Entonces podemos definir el mapa exponencial, ¿ok? Desde este conjunto O a la variedad, como el valor de esa curva en el punto 1. ¿Ya? Lo que no me acuerdo, tendría que revisar los apuntes. No sé si alguno de ustedes tiene acceso ahí. No me acuerdo si este intervalo tiene que necesariamente ser abierto. No sé si uno necesita extender más allá del 1 eh, pero creo que estaba escrito así, tal cual. ¿Ya? En cualquier caso, para la definición no necesita extenderlo más allá. Necesita simplemente que esté definido en 1. ¿Ya? De manera tal de que esto esté bien definido. Y claro, y cuando nos fijemos en un punto X y miremos cómo se comporta el mapeo exponencial con respecto a las distintas direcciones tangentes D, ¿cierto? En ese caso vamos a considerar que la definición del mapa exponencial corresponde a aquellos puntos de la variedad tangente que el par X, B pertenece al conjunto O. Ya, y esto tiene una cierta noción como del tipo retracción. Por ejemplo, en el caso euclidiano, es fácil ver que en el fondo cuando yo tomo un punto y tomo una dirección, lo único que puedo hacer es como moverme en línea recta en esa dirección, ¿verdad? Entonces, porque esas son las únicas geodésicas.
¿ya? En particular, acuérdense que la definición de esta gama corresponde a geodésicas maximales. Entonces, en ese caso, el mapa exponencial, cuando yo estoy en un punto X en una dirección B, es simplemente X más B. ¿Ya? Y notar que si el espacio M es geodésicamente completo, o sea, de hecho, es geodésicamente completo, sí, solo sí, el dominio del mapeo exponencial es el fibrado tangente completo. ¿Cierto? ¿Por qué? Por lo que dijimos anteriormente con respecto de que... ¿Dónde está? La definición de completitud geodésica corresponde a que toda geodésica puede ser extendida a una geodésica que está definida sobre toda la recta real. Entonces, la geodésica maximal en este caso va a ser precisamente esa, la que está definida en todo el espacio. Así que eso va a implicar que en cualquier dirección, o sea, dado cualquier X y cualquier B, siempre puedo definir el mapeo exponencial en cualquiera de esas direcciones. No sé si hay preguntas. Ya, entonces avanzamos. Aquí encontré un typo en el libro, porque decía, por ejemplo, decía, si yo tomo cualquier T en R, va a ocurrir que el gamma de T por B en el punto 1 es igual a gamma B por de T. Y eso no me queda claro que sea cierto si es que T, por ejemplo, es negativo. O sea, moralmente es cierto, porque en el fondo si yo tomo como el opuesto de una dirección, de alguna forma eh, esta geodésica debería localmente al menos funcionar de manera similar, pero no tiene por qué ser simétrica. No sé, si tienen algún comentario al respecto, siéntanse libres de decirlo, pero me pareció que esto Creo que, creo que sí es simétrico porque uno puede ver como que la opuesta como que cumple la EDO y unicidad. Algo así era, si no me equivoco. ya, como que, pero O como que, sea, sí, dale. o sea, el punto, en realidad, yo no está específicamente de este tipo de geodésicas, pero en el caso como más, o sea, perdón, de mapeo exponencial, pero en los casos más simples, estas cosas son como son los flujos que define un campo vectorial en una EDO. Entonces, resulta que esa ecuación de ahí es como esa ecuación del flujo, desde que uno puede como moverse por la misma recta. Así como que, no sé, la curva en un T, C de S es Ujú. como el pasa para el otro lado, porque el punto es por la unicidad. Pero eso sería Y, como localmente, ¿no? Porque si yo tomara, por ejemplo, ya, estoy en este punto, no sé, ahí, corrígeme, que mi intuición es como ya, y tengo esa dirección tangente. Entonces mi geodésica se mueve así, ¿ya? Perfecto. Y ahora tomo el opuesto de esa dirección. Mi geodésica se podría mover para allá, para acá. O sea, hay un tema como, no me queda claro de que en el fondo todo se refleje de manera natural. Y pues quizás estoy como interpretando mal esto. mm, sí, la verdad no estoy tan seguro, Quizás es pero cierto, pero no es eso, obvio. claro, claro, Ok, ok. porque sí, 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 claro. Estoy pensando meramente así como de forma en términos de dibujo, no en términos de cuál es la justificación que ustedes están, porque no conozco los detalles de Edo que ustedes están mencionando. Pero bueno, eh, creo que para lo que vamos a discutir solamente necesito este caso, así que, porque ¿qué es lo que quiero decir? Es que, claro, el mapeo exponencial cuando yo tomo un escalar por la dirección B, bueno, va a ser simplemente la curva evaluada en distintos puntos T, ¿cierto? Y eso en el fondo es útil porque me permite como entender cómo se mueve esta geodésica, cómo funciona el tiempo. Eh, Más aún, lo que va a ocurrir es que el dominio de este mapa exponencial es un conjunto que se llama estrellado en torno al origen en la variedad tangente. ¿Ya? ¿Qué significa que un conjunto sea estrellado? Significa que si yo tengo un punto en el conjunto y como tomo el segmento de línea que lo une con el origen, todos esos puntos intermedios tienen que estar en el conjunto. ¿Ya? O sea, si B están O de X, T de B están O de X para todo T entre 0 y 1. Y la razón es porque siempre tengo el mapeo exponencial bien definido para cualquier punto intermedio.
Como se fijan, solo necesito para esta propiedad que t sea mayor o igual que 0. Por eso me concentré en esto. Ya. Proposición. El mapa exponencial es suave sobre su dominio, que además es un conjunto abierto en el fibrado tangente. Ya. Vamos a decir que O es una vecindad de la sección 0, eso no sé cómo traducirlo bien, en el fibrado tangente. Si es que, claro, voy a pensar esto. Sí, aquí me confundí, de hecho, porque estamos tomando pares x, 0 en el fibrado tangente. Claro, y con x es la variedad. Entonces, si recuerdo bien, lo que decían es que esto es una afirmación. Claro, como, ya, perfecto. Tenemos que este conjunto O es un abierto. Entonces, al ser un abierto, va a ser una vecindad. Y lo que va a hacer es, en el fondo, de alguna manera me va a decir, al menos intuitivamente, de que O es un conjunto abierto que contiene este conjunto. ¿Okay? Cuando tomo la dirección 0, la dirección V igual 0, ¿okay? Eso me define un cierto conjunto aquí. Este es un abierto que contiene ese conjunto. Entonces, como que, al menos localmente, a medida que yo varíe en la variedad tangente, estas cosas van a pertenecer al conjunto O y por lo tanto el mapeo exponencial va a estar bien definido de manera local. Relevante para las cosas que hemos discutido antes, y esto es algo que también uno de ustedes dijo en su momento, el mapa exponencial es una retracción de segundo orden, ¿ya? Y que tiene posiblemente un dominio restringido o que está contenido en el fibrado tangente. No tiene por qué ser todo el fibrado tangente. Ya, vamos a la demostración de esto, que es relativamente sencilla. La suavidad está garantizada por una propiedad que en algún momento, déjenme recordar. Ah, es la que está acá. Claro, el mapeo exponencial es suave, así que eso lo tenemos gratis. Y después, o sea, necesitamos probar que es una retracción de segundo orden, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a decir es, primero por definición, cuando uno toma un par en el fibrado tangente, la curva que parametriza, digamos, o que corresponde al mapa exponencial, satisface las siguientes condiciones, ¿verdad? Tiene que satisfacer que C de 0 es X y C' en 0 es igual a B. ¿Ya? Y eso es todo lo que necesito para que algo sea una retracción. Así que el mapa exponencial, claramente una retracción. La parte interesante es porque es de segundo orden, ¿ya? Y la razón por la que es de segundo orden es porque utiliza geodésicas, por lo tanto, la aceleración es constante, o sea, la aceleración es igual a 0. Y eso es todo lo que necesito para que algo sea una retracción de segundo orden, ¿ya? Así que es bien sencillo, se deriva, digamos, casi por construcción. Ya. Una cosa que puede ser interesante, ciertamente, es responder la siguiente pregunta. Supónganse que yo tengo un vector X, un vector Y, ¿ya? Pensémoslo así. Y está suficientemente cerca de X como para que el mapeo, o sea, como para que haya una geodésica que una X e Y, ¿ya? Puedo determinar el vector B que corresponde al mapa exponencial que entrega Y de manera única. Dicho de otra manera, puedo invertir el mapeo exponencial. Y si puedo invertirlo, ¿en qué dominio podría invertirlo, cierto? No sé si queda clara la pregunta. Entonces, básicamente, si tengo Y y tengo X, puedo determinar cuál es el B que entrega que el mapeo exponencial de valor en SBM de Y. Ya. Y para poder responder esa pregunta de manera adecuada, necesitamos de alguna manera introducir
la noción de difeomorfismo, ¿cierto? En primer lugar, algo que creo que nos vimos en las clases, esta parte la saltamos, pero lo vamos a utilizar acá. Existe una noción de teorema de la función inversa para variables, ¿ya? En particular, eso nos dice que toda retracción va a ser un difeomorfismo local en torno al origen en el espacio tangente en X, ¿ya? ¿Y por qué es eso? Es porque, bueno, la retracción siempre es suave y el diferencial de la retracción en cero es la identidad, ¿ya? Y eso tiene que ver directamente con la propiedad, una de las propiedades que define una retracción, que es el hecho de que el diferencial en cualquier dirección B me entrega B, ¿no? Eh, sí, ya. Y bueno, recordatorio, F es un difeomorfismo sobre un dominio abierto U, si F de U es abierto, y perdón, F podría estar definido en un cierto conjunto, ¿ok? Pero vamos a decir que F es un difeomorfismo cuando yo lo restrinjo, digamos, sobre un dominio abierto, si es que su imagen es un abierto, y si es que F es un difeomorfismo cuando yo lo restrinjo de esa forma. O sea, lo pienso como F restringido a U, que tiene que ir de U a F de U. ¿Ya? Ok. Aquí viene una definición. El radio de inyectividad de una variable riemanniana M en un punto X, que se denota así, int X, es el supremo sobre los radios posibles que podamos tomar, donde el mapeo exponencial está bien definido y es un difeomorfismo sobre la bola abierta. ¿Ya? Vale decir, dado un punto X, dado un radio R, ¿cierto? Lo que yo voy a considerar son aquellos vectores en la variedad tangente, tal que su norma local es a lo más R. Por el teorema de la función inversa uno tiene que el radio de inyectividad es mayor que cero. O sea, vale decir, existe un radio positivo donde yo puedo definir el mapeo exponencial y es un difeomorfismo. ¿Ya? ¿Ya? Y claramente, o sea, aquí como que es casi obvio lo que estamos diciendo, pero hay que decirlo de todas formas. Si uno considera U como la bola abierta con radio, el radio de inyectividad, ¿cierto? Es un subconjunto de la variedad tangente. Su imagen, la imagen del mapeo exponencial, va a corresponder a una vecindad de X en M. ¿Ya? Y lo que va a pasar en el fondo, por definición, porque esto es el radio de inyectividad se define como el supremo donde esto se puede definir como un difeomorfismo, ¿cierto? Eh, este conjunto U va a ser abierto y el mapeo exponencial restringido a ese U va a ser un difeomorfismo. Y por ser un difeomorfismo, claramente podemos definir la inversa. ¿Ya? Bajo esa definición, lo que va a pasar es que el mapa inverso del mapeo exponencial D va a corresponder como al único vector tangente que me entrega la solución Y igual a mapeo exponencial en X, evaluado en B. ¿Ya? Y por qué es único? Va a ser porque, bueno, si uno toma un U que está en el tangente, que resuelve esta ecuación y que tiene norma menor, eso va a implicar que el U corresponde, o sea, pertenece al conjunto abierto U, a esta bola, y eso va a ser una contradicción con la invertibilidad del mapeo exponencial en el conjunto U. ¿Ya? Es un poco tautológico, pero en el fondo simplemente nos estamos encargando de que sobre este conjunto podemos bien definir la inversa del mapa exponencial. ¿Ya? Y dado que tenemos eso, podemos definir el mapa logarítmico como la... Esto es como... Sí. Va a ser, en el fondo, aquel vector tangente B de radio mínimo tal que resuelve la ecuación mapeo exponencial de B igual a Y. Eh, ¿Qué quería decir acá?
Si ustedes se fijan, la noción de, en el fondo, de mapa logarítmico no hace directa apelación a hacer la inversa del mapa exponencial, ¿cierto? Lo que hicimos anteriormente fue decir, efectivamente, si yo tomo el radio de inyectividad, puedo bien definir la inversa. Y en ese caso, la inversa va a coincidir con el mapa logarítmico, como lo estamos definiendo aquí. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque, bueno, como dije anteriormente, hay un único minimizador en términos de la norma de los vectores tangentes que resuelve la ecuación del mapeo exponencial. Pero aquí está definido, si ustedes quieren, en términos un poquito más amplios. No necesito directamente apelar al radio de inyectividad para poder construir esta definición, ¿verdad? Ya, observación, el mapa logarítmico puede ser discontinuo. ¿Ya? Por ejemplo, yo tomo la esfera, o sea, tomo dos puntos X, y le saco el punto de al medio. ¿Ya? En ese caso, por ejemplo, no va a haber una solución a la ecuación que define el mapeo exponencial para ir desde X hacia Y. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Pero no sería que si es que el i está antes del punto que sacamos, el vector nos da como cerquita y si está después, tenemos que darnos toda la vuelta. Eh, Me parece que, o sea, ciertamente lo que dices tú es cierto. O sea, si estoy aquí, cualquier idea que estoy aquí, la curva minimizante se va por ahí, ¿cierto? Así que eso no es ningún problema. Si yo me pongo levemente a la derecha de este punto que yo removí, o sea, al menos la curva minimizante, eh, o sea, ciertamente la única geodésica que conecta estos dos puntos va a ser esta de aquí, que tú decís la vuelta larga. Pero sí, no tenéis razón. Es que, perdón, me estaba confundiendo porque estaba pensando que la forma de definir mapeo exponencial es a través de curvas minimizantes, y eso no es cierto. La forma que yo defino el mapeo exponencial es a través de la geodésica maximal. Así que cuando esta geodésica no existe, me tengo que ir por el lado de acá. Tenéis toda la razón, Agustín. Gracias. Ya. Eh, y eso obviamente implica una discontinuidad del mapa exponencial, porque va a pasar de, en el fondo, que la solución sea ese vector tangente a que pase a ser ese vector tangente. Ya. En el caso euclidiano es fácil calcular el mapa exponencial porque, como dijimos, la curva que, en el fondo, la curva que es un segmento de línea es la que minimiza y es la geodésica maximal, por lo tanto puedo calcular directamente resolviendo esa ecuación lineal. Y eso me da esa fórmula para el mapa logarítmico. Ya, y aquí viene toda una discusión de por qué, si uno restringe el dominio de la exponencial a distintos conjuntos, la inversa de la exponencial puede ser distinta del logaritmo del mapa logarítmico. ¿Ya? Entonces, vamos a elaborar este ejemplo. ¿Ya? Este ejemplo corresponde al caso de la esfera, o sea, en n, espacio n dimensional. ¿Ya? Y en ese caso, esto se deduce de uno de los ejemplos que hicimos anteriormente en el grupo de lectura. El mapa exponencial se puede escribir de esta forma. ¿Ya? Como en una dirección b, como el coseno de la norma de bx más seno de norma de b partido por norma de b por b. Y esta es una función suave sobre el paquete, o sea, el fibrado tangente entero, ¿verdad? Donde lo que vamos a hacer es tener cuidado nomás con el límite de esto. Esto no es discontinuo, ¿cierto? Converge a 1, así que si extendemos la definición de seno de t partido por t como 1 en 0, tenemos que esta función va a ser suave y bien definida. ¿Ya? Entonces la pregunta es la siguiente. Dados dos puntos X e Y en la esfera, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la inversa del mapa exponencial? Y la forma que vamos a abordar esta pregunta es simplemente escribiendo la ecuación que define esta inversa del mapa exponencial. ¿Ya? Y obviamente utilizando el hecho de que X es un elemento de la variedad y que el B es un vector que tiene que ser tangente a la variedad. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. Si yo quiero resolver la ecuación Y igual exponencial de X en la dirección B,
¿cierto? Utilizo la fórmula que les di anteriormente, me da esto. Y si a esta ecuación yo le tomo, hago producto interno con el x, ¿verdad? En el fondo, el término, y utilizando que x transpuesto por b igual a 0, ¿cierto? Este término lo voy a matar, básicamente, al hacer producto punto con x. Y eso me va a decir que y punto x corresponde exactamente al coseno de la norma de b. ¿Ya? En particular, el siguiente vector u va a ser paralelo a b. ¿Ya? Y ese vector u corresponde a y menos la proyección, en el fondo, en la dirección x. O sea, y menos x transpuesto y por x. Esto es simplemente la proyección de y en... sí, esta es la proyección euclidiana, si no estoy equivocado. Perdemos un segundo. Estoy tomando, a ver. Tengo x. Pensemos y. Estoy tomando la... Claro. La proyección de y en x. Y menos... Sí, creo que en este caso estoy tomando la proyección euclidiana usual, ¿no? Estoy tomando el vector y le estoy restando en el fondo su proyección en el subespacio inducido por x. No sé si están de acuerdo con eso. Sí, sí. Sí, ya. Solamente para asegurar que estamos todos en la misma página. Entonces, perfecto, u es... y al ser una proyección, digamos, en el subespacio generado por x, ¿verdad? Lo que va a quedar es que un vector es tangente a b. Y más aún por las fórmulas anteriores, tenemos que este u es b por un cierto reescalamiento, ¿no? Que es el seno de la norma de b partido por la norma de b. Y por ende, además, la norma de este vector u va a ser precisamente el valor absoluto del seno de la norma de b. ¿Ya? Y si ignoramos el caso de que u es igual a 0, ¿ya? Vamos a tener de que u partido por la norma de u, ¿cierto? Va a ser simplemente el signo de la norma de seno por b partido por la norma de b. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es restringir el dominio de la exponencial a aquellos vectores tangentes que tengan norma estrictamente menos que pi, ¿ya? De manera tal de que en el fondo no tengamos problemas para invertir el seno. Esa es la idea. ¿Ya? ¿Estoy bien? Sí, o sea, perdón. Norma menor que pi. Profe, disculpe, creo que me perdí en un momento. Estamos proyectando, bueno, estamos haciendo la proyección ortogonal al espacio tangente en X de la esfera, ¿no? Cuando tiene Aquí. sub X, Y. Sí, ¿Sí? sí. ¿Sí? ¿Por qué concluye que tiene que ser paralelo a V? O sea, por una parte lo podéis ver directamente del álgebra nomás, ¿cierto? Porque Sí. estoy tomando y menos x por esta coordenada y en el fondo vaya a cancelar este término, digamos, el de aquí. Claro. Sí, Esa es una razón, ¿cierto? Pero la otra es como en el fondo, eh, si tú tomas un vector y le restas su proyección ortogonal en un subespacio, te va a quedar en el fondo paralelo ortogonal y el espacio tangente en X es precisamente el ortogonal, ¿no? claro, pero habrían como varios vectores en ese espacio, no necesariamente V. O sea, por el álgebra claramente sale, Ah, perdón, sí, que sea paralelo a B no es obvio, pero resulta del álgebra. Sí, sí, tenéis sí, razón. Sí, gracias. Em,
Ya, entonces lo que vamos a hacer en el fondo es que lo que uno identifica acá es que hay un cierto problema en el fondo con la indefinición de cómo invertir el seno, ¿verdad? Eh, lo que me estoy confundiendo acá es porque dice que la norma tiene que ser menor que pi, no menor que pi medios, porque yo hubiera pensado que el seno lo puedo invertir aquí, ¿verdad? Y esto es pi medio. No sé si ven el problema que estoy... Sí, sí. Tiene pinta de que es un typo nomás, ¿no? Puede ser, pero no sé si tienen acceso al libro en este momento, porque yo no lo tengo. Yo diría que es pi medio, aquí. Y en ese caso, bueno, el signo de la norma del seno va a ser... bueno, tampoco es necesariamente uno, ¿verdad? Sí, esto tampoco estoy seguro de entender esta parte. Lo que sí voy a tener en el fondo es que al, al multiplicar estos dos siempre me va a dar el mismo signo, ¿verdad? Ya, voy a dejar esto en interrogación aquí. Ah, pero, o sea, la norma entonces siempre es positiva, entonces el seno de algo entre Ah, 0 y perdón, pi sí, es estoy positivo, puro sí, eso. leseando, esa es la razón, sí, 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 me confundí, gracias. Sí, claro, Entonces no hay typo. en el rango en el que estamos trabajando, la norma no hace que el seno se vuelva negativo, por lo tanto el signo siempre es uno. Sí, esto está perfecto. Ya, y entonces, bueno, lo que va a pasar además, pues, la razón por la cual estamos haciendo esta restricción es para que la ecuación x traspuesto de y por, o sea, x traspuesto de y igual coseno de la norma admita una única solución que es el arcoseno, ¿ya? Entonces, eso me dice finalmente de que resolver la ecuación, en el fondo, de que habíamos puesto acá, y igual a la exponencial de x en una dirección b, tiene como única solución, ¿cierto? La que viene dada por esta fórmula. ¿Sí? Arcoseno de x traspuesto de y, u partido por la norma de u, donde... Eh, sí, no, estoy... no, perdón, esto no será b partido por la norma de b. Ah, no, 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 perdón, el u donde el u está definido aquí nomás. Esto está perfectamente bien definido como función de x e y, así que no hay ningún problema. Simplemente estoy poniendo ese valor de ese vector normalizado y multiplicándolo por el arcoseno de x traspuesto a y. Y eso es una función bien definida de x e y, ¿ya? Más aún, esta función va a ser suave sobre, en el fondo, toda la esfera, salvo el polo opuesto, ¿verdad? Porque en ese punto, o sea, lo que estoy haciendo para poder bien definir, o en el fondo invertir el seno, es excluir el valor Era pi al final, cuando la norma es pi. que era pi. Sí, pero espérate, ¿por qué me basta con hacerlo con pi acá? Porque esa me queda la definición del seno. O sea que se está invirtiendo el coseno en realidad, po, es Está como la invirtiendo el inversa del coseno, coseno. tenéis toda la razón. Claro. Y ahí puedo, y bueno, y tengo que la norma es siempre mayor o igual que cero, entonces necesito hacer la inversión sobre este conjunto, que es 0, pi, ¿cierto? Ya, bueno, si están de acuerdo, entonces, claro, lo voy a poder hacer para cualquier punto, en el fondo, que tenga norma lo más pi, pero excluyendo pi, porque en ese punto ya voy a perder la invertibilidad. Ya, entonces, finalmente, lo que vamos a tener como conclusión es que el dominio que vamos a elegir para el mapeo exponencial va a ser la bola centrada en X de radio pi, abierta.
Quizá igual podríamos invertir, por ejemplo, la ecuación con coseno, etcétera, cuando uno toma pi, ¿cierto? Pero el punto es que yo necesito que para poder hacer la inversión de la exponencial, para que sea un difeomorfismo, necesito que sea un abierto. Y por esa razón en realidad es la que estamos excluyendo ese punto. ¿Ya? Y en ese caso vamos a tener ningún problema, el mapeo exponencial inverso va a corresponder al logaritmo y la métrica, digamos, va a corresponder a la métrica del arcoseno. ¿Sí? Ahora, el ejemplo del libro da vuelta en la siguiente idea. En el fondo dice, esta elección que nosotros hicimos de tomar vectores con norma estrictamente menor que pi, bueno, aquí voy a corregir, es en cierta forma arbitrario, ¿cierto? Podríamos haber tomado como, si ustedes lo piensan, por ejemplo, la forma en que yo expanda la geodésica, en el fondo como que es arbitrario, ¿cierto? O sea, yo podría, por ejemplo, haber definido el mapa exponencial para, en el caso pensemos en R2, ¿cierto? Para ángulos positivos entre 0 y pi medios, o sea, llego hasta aquí nomás, y después para otros puntos con ángulo negativo, si ustedes quieren, me puedo dar toda la vuelta, ¿cierto? Hasta acá. ¿Ya? Y eso está perfectamente bien definido como mapeo exponencial. Y claramente no voy a tener la fórmula que tengo más arriba para la inversa del exponencial, porque no satisface los mismos criterios. ¿Ya? Entonces, hay que tener simplemente un poco cuidado con que esta definición del mapa logarítmico en el fondo como que tiene cierto grado de ambigüedad, o más bien en el fondo depende de dónde uno defina o restrinja el mapa exponencial para poder tener una fórmula específica, y eso puede variar. ¿Ya? No sé si hay preguntas con respecto al ejemplo. ¿No? Ya. Esto es lo último, de hecho. Ya. Si la norma de X es estrictamente menor que el radio de inyectividad, la geodésica definida por el mapa exponencial, ¿cierto? Sobre el intervalo 0,1, es la curva minimizante que conecta X con su exponencial. ¿Ya? Y esa curva es única salvo parametrización. Así que en particular, la distancia riemanniana se realiza, o sea, se puede calcular como la norma del vector tangente en la métrica local X, y el mapa logarítmico se puede evaluar precisamente de esta manera. Así que lo que ocurre aquí es que dentro del, o sea, uno podría interpretar este resultado como que dentro del radio de inyectividad las cosas funcionan como uno quisiera, digamos. Y lo que pasa precisamente en este ejemplo es que en el fondo me salgo del radio de inyectividad del mapa exponencial. Eso es lo que genera esa como inconsistencia. Eso es lo que quería presentar. Como les dije, para la próxima semana deberíamos cubrir el 10.3 y 10.4 del libro, que se enfocan en transporte paralelo y propiedades Lipschitz de funciones. Creo que yo podría hacerlo. Ya, Que, súper. ¿sí? Voy a dar tiro Bien, entonces. eso. Sí, no sé si hay 10.3, preguntas. 10.4. ¿No hay preguntas? Sí, a mí me gustaría ver como, no sé, a grandes rasgos como cómo encontramos el I para el caso de la esfera. O sea, no Sí. tanto como el detalle, sino que cuál fue como la idea, porque igual me perdí un poco. Sí. O sea, a ver, quizá hay que tratar de pensar intuitivamente este ejemplo. Entonces, yo tengo, ¿cierto? Un punto X, tengo un punto Y, y la pregunta es, ¿puedo definir cuál es el vector B, ¿cierto? Que me lleva de X a Y. Y aquí no solamente estoy en R2, ¿cierto? Podría estar en cualquier Rn. Entonces, tú te podías imaginar, ¿cierto? En el fondo, si yo estoy, o hagamos un dibujo así como en 3D, ¿cierto? Tengo X,
tengo Y, como que yo debería poder bien definir en el fondo esa dirección en cierto radio, ¿verdad? No sé si esa idea como que... eh, chuta. Ciertamente, por ejemplo, si tú tomáis dos puntos que son antipodales, no va a haber una única curva minimizante, ¿verdad? Pero Claro, claro. ¿perdón? No, sí, sí, sí. Pero la idea es que localmente sí, sí eso puede ser cierto, pues, y lo que uno trata de hacer en el fondo es como hacer ese cálculo, pero ese cálculo te tiene que dar una fórmula bien, bien sencilla, ¿no? Esa es como un poco o sea, al menos intuitivamente es cierto. Y aquí después simplemente le echamos a andar con, digamos, álgebra lineal y trigonometría para poder hacer el cálculo explícito nomás, pero... Y lo que te dice esta cuestión en realidad es que en el fondo puedes hacer el radio o puedes elegir el dominio del mapa exponencial como la bola en torno a X como radio pi, y el único punto que se te queda fuera es el punto antipodal. Para todos los otros podéis bien definir direcciones, ¿verdad? Claro. Sí. Esa es un poco la idea, pero en el fondo eh, la definición del mapa exponencial, en este caso, por ejemplo, en el caso de la esfera en R2, como que tú podías utilizar localmente geodésicas que funcionen, pero de alguna manera como pasarte de lado si querías, incluir más allá de la antípoda, ¿cierto? Porque o sea, localmente cualquier forma en que yo corte, digamos, la parametrización de la esfera son geodésicas, ¿cachai? Entonces es un poco como que la ambigüedad. No sé si se entiende eso. Claro, o sea, el punto es que aquí nosotros buscamos para que la constancia inyectiva tenga una pura dirección, pues eso es como el cálculo que hicimos. O sea, para ir de una pura, o sea, de solo una manera al otro punto. Eso es como la... Sí, claro, precisamente. Pero en el fondo, a ver, piénsalo así como que la forma de definir el mapa exponencial, o sea, el más natural uno pensaría es como voy a tratar de tomar una curva minimizante, ¿verdad? Y en ese caso como que termino aquí, como que este punto es el único que se me queda afuera. Claro, Pero no es necesariamente cierto que uno tenga que tomar la curva minimizante, ¿cachai? O sea, como lo ilustro acá, pues. Es un poco A ver, no sé, vamos a la definición quizás del mapa o sea, exponencial para aclarar el eso. punto es que como el mapa logarítmico en este caso sería la mejor forma de tomar la curva. Es como el... Eh, Quizás, sí, no lo tengo 100% claro, pero eh, sí. Es que, ¿sabéis lo que pasa? Quizás esto como que va a aclarar tu duda. ¿Cómo tú defines el mapa exponencial? ¿Ya? Tú lo defines para dados vectores X en la variedad y direcciones tangentes B. ¿Cachai? Tú dices, si tú tienes un X y un B, tienes una única geodésica maximal. Perfecto. Pero no es claro que uno dado un Y tenga una única forma de llegar a través de geodésicas desde X a Y. ¿Cachai? Como que en el fondo puedo bien definir en el sentido de vectores tangentes, pero no necesariamente en términos como de a qué punto alcanzan esas geodésicas. ¿Cachai? Claro, 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 claro. Entonces como que, sí, o sea, lo que tú conjeturas puede ser cierto, pero no tengo la herramienta en este momento para decir que necesariamente el mapeo logarítmico está haciendo las curvas minimizantes. No lo tengo claro. No sé si alguien más sabe la respuesta a eso. ¿No? O sea, yo me perdí un poquito, en verdad. Como Ya. Sí, es medio enredado, o sea, yo me pasé un buen rato cabeceándome con esto, pero bueno, puede quedar como pregunta quizás para la próxima. Sí, yo creo que hay que sentarse un rato a leerlo con calma. pero en esto, ¿podéis repetir la pregunta nomás? Como para...
O sea, la O pregunta sea, de Ernesto, o dale tú. sí, o sea, es que es como, porque, o sea, según lo que entendí es que en sí esta exponencial no tiene una inversa única, eso es, o sea, como el pero. Entonces, yo creo que por la manera en la cual se define como el logaritmo, es que sería como la mejor forma de tomar la inversa. Sí, sí, pero Un sí, espacio es completo, yo eso. creo. Sí, eso es probablemente lo que Porque importa un este poco. mismo contraejemplo te dice en el fondo que a veces podía escoger curvas maximizantes para el logarítmico. Mm, Pero sí, quizás es cierto que para un espacio completo eso puede ser cierto. claro, claro. Mm. Hay que pensarlo en realidad. Sí, no, sí, es más o menos denso esto. Pero bueno, ya pues, entonces quedamos en eso. Próxima semana, Agustín, ¿cierto? Presenta. Sí, sí. Ya.